Venimos meditando, queridos amigos, durante estos días el libro del Eclesiástico. ¿Qué les decía ayer? Hace parte de un elenco de libros de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento que se llaman los libros sapienciales. Entonces empieza a encontrar uno en esos textos unas pistas maravillosas para aprender a cultivar en la vida el don de la sabiduría. Y les recordaba que la sabiduría no como un cúmulo de conocimientos, sino la sabiduría que nos enseña a saborear la vida y aprender a vivir bien. El texto del Eclesiástico hoy es estupendo porque responde a la pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos. Padre, yo primero estaba sin Dios y vivía más tranquilo. Eso le dice la gente a uno. Es que uno se mete con Dios y se le complica la vida. Padre, yo vivía en unión libre y no nos pasaba nada y nos casamos y se nos empezó a dañar la relación. Padre, yo casi no venía a misa. Y desde que vengo a misa, Padre, usted no se imagina las tentaciones que tengo. Padre, yo veía de lejos la parroquia y veía a toda esa gente allá trabajando en esos grupos tan linda. Me metí a un grupo y empezaron mis dolores de cabeza. Amigos, ustedes no tienen que extrañarse de eso. Padre, yo no rezaba y empecé a hacer el rosario, Padre, y usted no sabe, estoy viviendo las verdes y las maduras. Es que lo que nos dice la palabra es eso. Elige a Dios y prepárate para la prueba. Es que cuando uno elige a Dios, está haciendo una ruptura con el otro. ¿Usted sabe quién es el otro? Eso. Entonces el otro no soporta que usted haya elegido a Dios. El otro no soporta que usted le dé el primer lugar al Señor. El otro no va a soportar que usted ponga a Dios como el amo y Señor de su vida y de su historia. Y por eso van a empezar los ataques más terribles por todos los lados. Yo alguna vez les mencioné que la tentación más grande de mi vida la tuve el día de mi ordenación sacerdotal. ¿Quieren saber cuál? Les cuento. No les puedo contar porque es aumentar otra tentación que es el chisme, entonces caeríamos en un pecado más grave. Pero lo que les quiero decir es que, amigos, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y dice la palabra, resístanle firmes en la fe. ¿Por qué cuando uno se mete en los caminos del Señor empiezan las trabas? Porque el diablo no va a descansar como una fiera para volverte a tomar y llevarte y despedazarte, donde él sabe lo puede hacer y bien lo sabe hacer. Entonces la pregunta es esta, Padre, ¿por qué Dios permite esas pruebas? Permanece firme en la justicia y en el temor y prepárate para la prueba, porque Padre, Dios permite la prueba, porque Dios te ama como eres, pero Dios te quiere mejor. ¿Escucharon eso? Dios te quiere como eres, pero Dios no se conforma así. Dios te quiere mejor y por eso comienza a hablarnos la palabra diciéndonos que tenemos que ser como el oro que pasa por la candela. Cuando el oro pasa por el fuego, empiezan los expertos a decirnos hay una separación maravillosa del oro que se limpia y de lo que nos sirve y se bota. Y dice el Señor, ustedes se tienen que dejar pasar por el crisol para que desaparezcan las asperezas, para que desaparezcan las mañas, para que desaparezcan los caprichos, para que desaparezca el pecado, para que quede a un lado la
suciedad, la oscuridad y la tiniebla, y ustedes vuelvan a ser esa figura soñada por Dios, esa creación primera de Dios. ¿Por qué pasar por el fuego y por qué Dios permite la prueba? Porque en las pruebas uno se vuelve a construir la vida, porque en las pruebas uno vuelve a elegir a Dios, porque en las pruebas uno se vuelve a agarrar del Señor, porque en las pruebas Dios nos moldea a su manera. Y por eso pareciera que la relación interesante de la primera lectura con el Evangelio fuera esta. Uno no puede ir por la vida perdiendo el tiempo con discusiones vanas. Si hay temas de tanto fondo y hay realidades que tenemos que abrazar con seriedad y compromiso, ¿yo por qué me ocupo de bobadas? Ustedes de que vienen discutiendo por el camino. Ah, Señor, veníamos hablando quién era el más importante y les pegó un repelo tenaz. Ustedes, yo hablándoles de algo importante, de que voy a entregar la vida, de que me van a matar, de que voy a resucitar, y ustedes hablando de puestos. Ocúpense de la vida, ocúpense de lo esencial, ocúpense de lo fundamental. Y por eso coge a un niño y lo trae y lo pone en medio. Padre, ¿y qué significa que Jesús hubiera tomado un niño y lo ponga en medio? Pareciera que les estuviera diciendo que hay muchas cosas en nuestra forma de ser que son difíciles de cambiar y que pareciera que tuviéramos que empezar de nuevo. Un niño, volvamos a ser niños. Eso no lo podemos interpretar literalmente, pero volvamos a ser como niños, de manera que se dejen intervenir, de manera que ustedes vuelvan a escuchar, de manera que ustedes vuelvan a ser dóciles, de manera que ustedes puedan volver a acatar lo que Dios les va insinuando. Pero cuando estamos grandes ya no recibimos ninguna información, ya no oímos, ya no escuchamos, ya no nos importa nada. Volver a ser niños, a ver si nos volvemos a construir la vida. Qué rico volver allá a esos comienzos, para haber frenado cosas que no frenamos, para haber direccionado cosas de una manera distinta, para habernos rodeado de gente que nos hubiera hecho crecer, para haber conocido personas que nos hubieran enseñado el temor de Dios. Es maravilloso cuando la palabra nos empieza a hablar del temor de Dios, que no es miedo a Dios. Padre, yo no he entendido nunca qué es el temor de Dios. El temor de Dios es el reconocimiento de Dios como lo más grande. Entonces, cuando una persona tiene temor de Dios, no se mueve sin Dios, no decide sin Dios, no opta sin Dios, pone a Dios por delante. Miren qué cosa tan bella. Los que temen al Señor aguarden en su misericordia. Es que es un don muy lindo. El temor de Dios es un don maravilloso. En mi casa no se decide sin Dios. En mi casa no actuamos sin Dios. En mi casa todo lo hacemos desde Dios. Se llama temor de Dios. Y el que vive el temor de Dios, que espere su misericordia. Los que temen al Señor confíen en Él y no se retrasará la recompensa. Los que temen al Señor esperen bienes, gozo eterno y misericordia. Los que temen al Señor ámenlo y sus corazones se llenarán de luz. Y termina esa palabra diciendo: miren las generaciones pretéritas, miren para atrás. Quien que esperó en el Señor quedó defraudado. Vamos a pedirle al Señor esa gracia, queridos amigos. La palabra de Dios hoy es preciosa. Señor, permíteme entender la prueba, y si las tengo que afrontar por estar contigo, estoy listo para la pelea. En las pruebas el Señor nos va modelando, moldeando, nos va haciendo a su manera. Y si para eso tenemos que volver a un nuevo comienzo como el de los niños, digámosle al Señor que estamos listos para que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Digan conmigo, amén.